Hola bellos seres de luz, ¿cómo están hoy? Hoy les vengo haciendo un video de cómo limpiar y activar nuestras velas. Y bueno, la razón por la que estoy haciendo este video es porque yo estoy a punto de de limpiar y activar unas velas que me acabo de comprar muy específicamente para unos altares y rituales que estoy por hacer. Y bueno, dije, este es el momento perfecto para enseñarles cómo yo limpio y activo mis velas. Entonces el día de hoy les enseño. Me compré dos sets. Estas que son bellísimas, que tienen el diseño como de una víbora, del señor de la deidad Quetzalcóatl y de la gran madre Cuautlicue. Quetzalcóatl y Cuautlicue son deidades mexicas que yo trabajo con sus energías. Ahora, las deidades mexicas no las veneramos como dioses, más bien trabajamos con su energía y eso es lo que yo hago. Y cuando yo vi estas velas me recordaron tanto a esas dos deidades y bueno, el color dorado me encantó. Entonces estas velitas, dos de ellas las voy a estar usando para mi altar de la abundancia. Y la tercera la voy a estar usando para mi altar de Día de Muertos. Y por acá compré unas velas que van a quemar en rojo sangre. Y tienen la capacidad de sangrar. Entonces la cera va a estar corriendo a los lados como si estuvieran sangrando las velitas. Ahorita se ven tipo como que son negras, pero en realidad son un rojo oscuro e intenso. Entonces estoy emocionada de ver cómo es que van a quemar estas velitas. Estas velitas las voy a estar usando para unos rituales que tengo ya y para dos altares que yo tengo. Entonces les voy a enseñar cómo es que yo limpio y activo mis velas. Ahora es muy importante señalar para los que están recién empezando en el sendero espiritual y del ocultismo, cualquier herramienta, cualquier velita, cualquier cristal, cuarzo, cualquier cosa que tú compres que vayas a estar usando para tu práctica, es importante que las limpies y las actives y les des tu esencia. Porque estas, al final del día, estos son objetos que han pasado por muchas manos. Entonces necesitamos asegurarnos que no estamos activando ni incorporando energías ajenas a nuestros trabajos. ¿Ya? Ok. Bueno, lo primero que voy a hacer es, obviamente, sacarla de su empaque. Esta ya la había sacado porque estaba muy curiosa de ver cómo es que se veía todo alrededor. Dije, el diseño es todo alrededor o solamente enfrente. Porque ya me he topado con velas así. Yo digo, no, eso no me gusta. Pero no. Estas velitas están tapizadas todo a su alrededor. Entonces, miren, tienen como ese shape de una viburita. Bueno, vamos a sacarlas de su empaque. Y estoy por usar estas velas, así que las tengo que limpiar y activar esta noche para que ya estén listas para yo usarlas de inmediato mañana. Porque necesito empezar mis trabajos. Porque ya se viene la luna nueva y ya se viene el Día de los Muertos. Yo soy mexicana, yo pongo mi altar para mis muertos. Aparte de los altares que les tengo ya puestos, ya de planta todo el año, aparte yo pongo mi altar especial para el Día de los Muertos. Entonces ya voy como planeando cómo es que yo lo quiero ver este año y ya me estoy preparando. Porque esto es preferible que no lo hagan deprisa y que se tomen su tiempo y que en verdad le pongan sus intenciones y sus energías que ustedes quieren a sus velas. Y no solamente para sus altares de Día de los Muertos, pero las velas que usan para todos sus trabajos y todos sus rituales y hechizos. Bueno, entonces ahora voy a sacar estas. Y estas parece que traen 6, así que son bastantes. Me van a durar un buen de rato. Por lo regular yo solamente uso una vela por trabajo o por altar. Empiezo con una y trabajo con una vela hasta que se consume toda. Porque solo la prendo
en fechas muy intencionales. No es como que la tengo quemando todo el tiempo, sino que es muy intencional. Entonces esta vela yo creo que me va a durar, no sé, unos 2 meses quizás. Depende qué tan largo de tiempo la mantenga prendida. Hay veces que solamente hago 10-15 minutos, hay veces que hago 1 hora, dependiendo cuál sea la plática que yo tengo en mis altares. ¿Sí me entienden? Ok, entonces ya la saqué de su empaque. Ya tenemos aquí a todas las velitas. Entonces aquí están nuestras velas. A mí, yo traer velas nuevas a la casa me trae mucha emoción. O sea, si tú me dices, Liz, vamos de compras por velas, vamos a escoger velas. Uf, yo encantada de la vida. Vamos, no me digas más. ¿Dónde está mi bolso? ¿Dónde están mis llaves? Vámonos. Bueno, ahora, con todas las velas, no importa que vengan en su empaque, aún así están expuestas al polvo, a la suciedad, a los microbios de las manos de otra gente, a, no sé, cualquier cosa. Entonces, nunca te recomiendo, si tú recién estás empezando en tus prácticas mágicas, nunca saques tu vela de su contenedor, la prendas y la pongas en tu altar o en tu área de trabajo. Nunca hagas eso, porque tenemos que ser muy respetuosos y muy cautelosos, pero más que nada es por respeto. Tenemos que tener un cierto grado de respeto a nosotros mismos y a nuestras prácticas y a las energías con las que nos estamos conectando. Entonces, antes de que empieces cualquier trabajo, antes de que prendas tu vela, límpiala, actívala. También es muy importante que tú siempre practiques la higiene personal, porque nunca quieres acercarte a tus altares, acercarte a tus prácticas, a tus hechizos, a tus trabajos con un cierto nivel de suciedad física, tampoco emocional ni mental. Entonces es muy importante que practiquemos la higiene a los 3 niveles en nuestro cuerpo y también con nuestras herramientas, que en este caso también incluye nuestras velitas. Bueno, ya. Entonces, cuando las sacas de tu contenedor, yo lo primero que hago es limpiarlas, sacarles cualquier polvo que las velas traigan. Ese es el primer paso en realidad. He entrado a lugares donde venden velas y su higiene de su negocio no es muy bueno, porque puedes ver el polvo acumulado en las velas. Que igual no pasa nada, o sea, igual si me encanta la vela que veo o me llama, porque también las velas nos llaman, porque las energías con las que trabajamos desean cierto tipo de velas, pero ese tema para otro día. Entonces, aún así, cuando vea que la vela esté súper sucia, aún así la compro, porque eso no significa nada para mí. Yo le voy a dar otra vida más bella a esa vela, le voy a dar una intención mágica. Entonces aquí estoy limpiando mis velas. Entonces esta es la limpia, la que acabo de pasarle el trapito, y esta es la que todavía está como recién sacada de su empaque. ¿Sí ven la diferencia? O sea, ahí es una gran diferencia. Esta se ve súper sucia y se ve hasta como con huellas de dedo, tal vez. ¿Sí ven? Entonces, así. Vamos con las viboritas. Estas me encantó su color, color oro, también me encantó. Bueno, ya el paso más simple y más básico, ya lo hice. Quítale el polvo a tus velas, por favor. No quiero ver polvo en tu área de trabajo espiritual, en tus altares, donde tú haces tu magia. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces ya están limpias de polvo. Ahora el segundo paso que yo tomo es, ahora yo las necesito limpiar de las energías que han estado acumulando, porque han pasado de mano en mano hasta llegar
a mí. Desde la fábrica, desde que las empacaron, desde el tipo o la persona que las trasladó, desde la persona que las recibió en la tienda, desde la persona que las puso en el mostrador, y así ha pasado por muchas manos estas velitas. Entonces, por eso es muy importante que las limpies, que las actives antes de empezar a trabajar con ellas. Entonces, como yo ya sabía que iba a comprar velas nuevas, yo la luna llena pasada hice agua de luna que la activé con mis intenciones de purificación, que la hice específicamente para mis velitas. Pero si no tienes agua de luna, no pasa nada, porque también lo puedes hacer con agua mezclada con vinagre blanco, si es que lo tienes, o si no, con alcohol etílico. Entonces siempre hay maneras, ¿ok? Pero en este caso, para mí, yo voy a usar agua de luna. Si no tuviera agua de luna, entonces usaría mitad vinagre blanco y mitad agua. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente agarrar un poquito de agua y pasarlo. Y lo estoy pasando por la velita. Ahora, yo aquí te estoy demostrando cómo lo harías, pero tú en tu hogar lo harías en silencio, te enfocarías mentalmente y empezarías a decir que todas las energías que ha acumulado esta vela se disuelvan y se vayan de ella. Esta vela ahora es intencionada para, y ahí dirías, para mis ancestros, para mi altar personal, para mi altar del Día de los Muertos. Quizás tengas un nombre en específico que tú estés haciendo un altar para esa persona que ya pasó. Ahí es donde tú lo dirías. Digamos que esta era para mi altar de abundancia. Entonces diría, esta velita ahora está activada y lista para traerme la abundancia máxima a mí. Esta velita ahora es parte de mi altar de la abundancia. Así será. Hecho está. Entonces ya aquí la limpié de todas esas energías. Te vuelvo a repetir, es muy importante que lo estés repitiendo en tu mente o en voz alta, pero que estés súper enfocado en eso, en el acto de infuncionar, de activar. No solamente es pasar el agua o el vinagre y limpiarla y ya, vámonos. No, lo que hace algo que sea mágico o que tenga propiedades mágicas o que sea activada hacia otros niveles es nuestra intención, es nuestro aliento, nuestros pensamientos que nosotros le estamos dando. Nosotros le estamos dando nuestra magia a ese objeto con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Simple hecho de yo haber hecho eso, yo ya cubrí esta vela con mi magia. Ahora esta vela es parte de mí y yo soy parte de esta vela. Miren cómo se ve, como que si estuviera prendida. Pero no. Wow. Ok. Pero no está prendida. Es simplemente el color rojo. Porque esta vela es color rojo. Cuando la prenda va a sangrar color rojo. Bueno, entonces ya. La primera vela ya está lista. Entonces la voy a secar muy bien. Y así lo voy a hacer con las demás. Déjenme terminar de hacer esto con mis demás velas y regreso. Y bueno, ya estoy de regreso. Ya he limpiado cada una de estas velitas hermosas y mágicas y están listas para que yo trabaje con ellas. O más bien para que trabajemos juntas. Entonces, ahora voy a tomar las velitas doradas, que son las que necesito activar un poco más, porque como les comenté al principio del video, estas van a ir en mi altar de la abundancia. Entonces voy a tomar 2 de ellas
2 de ellas van a ir en mi altar de la abundancia. Es el único altar donde tengo más de una vela regularmente. Las pongo lado a lado y las prendo juntas al mismo tiempo. Dejo que las 2 se quemen por el mismo tiempo y así las 2 se van consumiendo poco a poco a la par. Entonces es algo que a mí me gusta hacer, tener 2. No es que tengas que tener 2. Recuerda que lo bello de la espiritualidad es que todos tenemos nuestro sendero único. Aquí no hay reglas de que tiene que ser así, tiene que ser allá, de que por qué pusiste una vela, por qué pusiste 5 velas, solamente son... No. O sea, hay ciertas reglas generales que tenemos que seguir para protegernos a nosotros mismos y para respetar a la fuente de energía con la que trabajamos, a los ancestros con los que trabajamos, las deidades con las que trabajamos. Sí, hay ciertos protocolos que tenemos que seguir, es cierto, pero es para cuidarnos y para venir con respeto cada vez que trabajemos con nuestros rituales, con nuestros hechizos, con nuestros altares. Pero de ahí en fuera, el trabajo que haga cada uno de nosotros es muy personal y regularmente está basado en nuestra intuición, en nuestra propia intuición, ¿me entiendes? Alguien me puede venir a decir, Liz, ¿por qué estás poniendo 2 velas? No debes de poner 2 velas, tiene que ser una gigante en medio. Y la tienes que prender en estas fechas a estas horas. Si no lo hiciste así, no te va a funcionar. Y es como que, no lo creo. Porque sabes que yo tengo mis propias prácticas, yo sigo mi intuición, sigo los mensajes que yo recibo. Y tú tienes tus propios. O sea, es muy personalizado en ese sentido. A mí me gusta hacer 2 velitas al lado y eso es lo que voy a hacer. Entonces, estas velitas necesito que me traigan mucha abundancia. Necesito que me traigan muchas transacciones a mi cuenta de banco. Entonces, ya las activé con mis pensamientos, con mis palabras. Pero voy a ir un poco más allá y también las voy a bañar de canela. Mi gatita ya llegó. Ya saben que mi gatita está presente en todos los videos. A mí no me importa, no me molesta. Yo vivo en su realidad, ella no vive en la mía. Entonces la van a ver por aquí y por allá. Bueno, para que la canela se quede pegada en mis velitas, yo voy a estar usando un aceite que yo preparo, que tiene romero y tiene salvia. Y lo hice con aceite de uva. Y también tiene un cuarzo rosado y más abajo, que no se ve, tiene un cuarzo de selenita. Esta fue una preparación muy única. Jamás la había hecho. Cuando lo hice me guié por mi intuición. Me guié por los mensajes que me estaban llegando. A veces, si no sabes cómo empezar algo o cómo hacer algo, te recomiendo que simplemente empieces. Porque a lo largo del camino tu intuición te va a estar guiando. Entonces no te paralices porque digas, no lo sé hacer. O no te pierdas en ver video tras video tras video de cómo hacer esto. Porque todos tenemos nuestras propias maneras de hacerlo. Entonces puedes intentar lo que veas que te gustó en un cierto video. Inténtalo, pero asegúrate que lo hagas tuyo. Incorpora tu propia magia, incorpora tus propios mensajes que estás recibiendo. Bueno, así es como yo hice este aceite hace mucho tiempo. Me tardó muchísimo para que se me terminara, ya está por terminarse. Yo sé que se ve vacío, pero les juro que todavía hay un poquito de aceite ahí que puedo ocupar. De repente este aceite de la abundancia, también agarro un poquito, me lo pongo por acá, me lo pongo por allá y un poquito para mi tercer ojo. Y eso lo pueden hacer todos los días, lo pueden hacer parte de su rutina. Cada vez que salgan de la casa o cada vez que vayan a hacer un depósito, cada vez que manejen dinero, cada vez hasta que tengan que pagar una deuda, ¿no? Que ese dinero se me regrese multiplicado. Hecho está. Bueno, entonces voy a agarrar mi aceitito
y lo voy a poner en mi velita. Otra cosa que pueden hacer es escribir con un palito, con una aguja, con un objeto filoso, hasta con un bolígrafo que ya no tenga tinta. Lo pueden marcar en su vela la cantidad exacta que desean o ese trabajo exacto que están esperando que les llegue la noticia que lo obtuvieron. Cualquier cosa que sea, lo pueden poner en su velita, lo pueden escribir aquí. La razón por la cual yo no voy a escribir en esta vela es porque yo no quiero perder la capa de oro y tampoco quiero perder los detalles de la víbora. Entonces yo no quiero arruinar esta vela en específico. Si fuera una vela en blanco que no tuviera ningún diseño, digamos esta, ningún problema. Entonces aquí yo empiezo a escribir. Yo escribiría aquí. Digamos que quiero $10,000. ¿No? Entonces aquí escribo mi cantidad. Y lo escribiría del otro lado también. Así. Muchos ceros. Entonces, ahí no habría problema. Pero en este caso no lo voy a hacer porque me encanta mi vela. Entonces no la quiero arruinar. Entonces, como ya le queda muy poquito aceite a esto, voy a agarrar una de las hojitas y la voy a untar. Entonces voy a agarrar así y la voy a untar a mi vela. Así. No necesitas mucho, ¿eh? Así. Entonces ahora que ya está así, lo voy a poner en este platito hermoso que me compró mi mamá. Hola mamá, saludos. La voy a poner aquí. Y voy a preparar mi otra vela. Igual voy a agarrar un pedacito de hierbas para untar en mi vela. Y no necesitas mucho, te vuelvo a repetir. Y el aceite lo puedes preparar idealmente en una luna nueva, porque es una fase de inicios, es una fase donde pones a tus semillas a germinar y crecer en la oscuridad. Ya les haré otro video de cómo hacer un aceite, ya que este ya se me acabó, así que necesito hacer uno nuevo. Y aparte que tengo mucha salvia en mi jardín, voy a hacer aceite de salvia nuevamente, aceite de la abundancia con la hierbita salvia. Y voy a hacer fajitos de salvia. Ok, ahora ya tengo mis velitas y tengo mi canela en polvo. Entonces literal, y no necesita hacer mucha canela tampoco, porque no soy fan de gastar muchos ingredientes. Es simplemente infusionarlos, porque al final del día recordemos que la magia viene de dentro de nosotros hacia afuera. Entonces yo ya los activé y eso es más que suficiente. Esto es algo extra que a mí me gusta hacer, porque aparte cuando se están quemando me llega ese olor a canelita. Y la canela, como sabemos, es una hermosa comida, pero también representa abundancia y prosperidad. A mí me encanta la canela. Bueno, entonces ahorita lo que estoy haciendo es incorporarla y ven cómo se está como metiendo ahí entre las escamas. Eso es lo que quiero, eso es lo que estaba pensando cuando las acababa de comprar. Entonces no necesito mucho, no le voy a echar más, solamente voy a echar lo que se quedó en el plato y lo voy a poner ahí. Entonces mientras están haciendo esto, incorporando su canela, ustedes están bien concentrados en su intención.
Le están dando toda la buena energía a esta canela mientras ustedes están untando su polvo de canela. Estamos dando todas esas intenciones, todas esas cosas que queremos lograr, ese número en específico que queremos ver depositado en nuestra cuenta bancaria. Lo estamos pensando y lo estamos repitiendo. Entonces necesitas estar bien concentrado. Te recomiendo que no tengas música tocando en el fondo o cualquier otra cosa que esté diciendo otro tipo de palabras que no sean alineadas a tus intenciones. Recuerda que necesitamos hacer todo con respeto. Porque al final del día le estamos pidiendo a la fuente creadora, a madre creadora, al universo, como tú le quieras llamar, que nos ayude a manifestar todo eso que nosotros queremos. Entonces no es como que estás teniendo una conversación sola o solo. No, estás teniendo una conversación con el universo y siempre tenemos que mantenernos respetuosos. Ok, ahí ya quedó mi velita. Ya está lista para ir a mi altar de la abundancia y la voy a estar prendiendo esta luna nueva. Entonces ya está ahí esa. Ahora me queda esta. Igual, mientras le unto la canela en polvo, yo estoy pensando en lo que quiero manifestar. Estoy pensando en todo lo que le pedí a esta velita que me ayude a manifestar. En mi caso, a mí también me gusta no solamente mantener una plática abierta con el universo, pero si estoy trabajando con velas, también estoy manteniendo una plática abierta con los que cuidan el elemento fuego. Entonces, a esos espíritus, esas energías del elemento fuego también están presentes. A los guardianes del fuego. Recuerden que también cuando trabajamos en nuestros rituales, en nuestros trabajos, en nuestros altares, estamos trabajando con los 4 elementos. Por seguro, todos estamos trabajando con el elemento de fuego. Entonces tenemos que también tener eso presente. Está el elemento de aire, elemento tierra y elemento agua. Se recomienda que tengas los 4 elementos presentes en tus altares siempre para así activar los 4 puntos cardinales, los 4 altares, no, las 4 torres, perdón, las 4 torres elementales. Ok, entonces ya está aquí. Mis velitas están listas para ser activadas. Huele delicioso. Ok. Ya están esas 2 y ya están listas. Esta ya está limpia y activada. Aún no le he dado un propósito específico. Me voy a esperar porque sí la quiero usar para mi altar del Día de los Muertos. Pero pienso que la voy a dedicar a una persona en específico. Así que me voy a esperar y le voy a dar esa esencia de la persona que yo estoy pensando, que tengo en mente, cuando ya se acerque más las fechas del Día de los Muertos. Estas podría escribir algo aquí, podría escribir mi intención en estas velas porque están perfectas para eso.
pero no lo voy a hacer porque estos son para otros altares que ya tengo en mente, entonces también me voy a esperar para estas. Más que nada tengo mucha curiosidad de ver cómo van a quemarse, porque se supone que sangran. Y bueno, eso es todo. O sea, si yo estuviera haciendo esto en mi casa sola, sin hacer un video, esto es exactamente lo que hago cada vez que traigo velas nuevas a mi hogar. Inmediatamente las limpio y las activo. Y bueno, eso es lo que yo hago. Esto es simplemente para activar tu imaginación y darte ideas para que tú tengas tus propios métodos, tú tengas tu propio ritual de cómo limpias y activas tus velas. Pero sí es muy, muy, muy importante que nunca trabajes con las velas directo llegando de la tienda. Es lo peor que puedes hacer, por eso a veces las intenciones salen distorsionadas. Tal vez lo que querías manifestar no se manifestó tal como querías. De repente puedes sentir como unas vibras como muy heavy, como que no pertenecen ahí, pero no sabes de dónde vinieron. Entonces hay que estar muy conscientes siempre de nuestras energías, de las energías a nuestro alrededor, de qué energías estamos trayendo a la casa. Entonces es muy importante que mantengamos nuestro hogar limpio siempre, energéticamente me refiero. Y cada vez que vayas a hacer un trabajo o cada vez que quieras sentarte enfrente de tu altar y platicar con esa deidad, con el universo, con tus ancestros, con tu yo mayor, lo que sea, también es muy importante que practiques la higiene personal y que no te presentes sucio. Esto quiere también decir mentalmente y emocionalmente. Ahora, emocionalmente a veces es un poco difícil, ¿no? Como te estás sintiendo de tal manera y es como que decir, como apagar el foco y decir, ok, ya no me siento así. Es muy difícil porque no, esa no es la realidad. Te puedes acercar a tu trabajo, pero pidiendo que te asistan a alquimizar, a transformar esas emociones que en ese momento tienes por medio de tu trabajo. Quería mencionar que también este video va a tener una parte 2, porque también quiero hablar sobre los grandes mitos que existen de cómo usar una vela, qué color, cuándo, cómo, qué está mal, qué está bien. Siento que hay muchos mitos y de repente se han creado muchas reglas imaginarias que no aplican en muchos de los casos. Entonces la parte 2 es hablando de los mitos y las verdades de las velas. Te agradezco muchísimo si tú te quedaste hasta el final de este video. Muchas gracias. Y recuerda que la historia de tu vida está en tus manos. No dejes que nadie más dicte cómo tú debes de vivir. Y recuerda de compartir tu magia con los demás. Déjame saber cómo es que tú limpias y activas tus velas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.